Nunca te han encontrado un soplo cardíaco tampoco. No, Lentita, nada. no me enferma, no me enferma cada rato. O sea, hacías tu educación física en el colegio, por ejemplo, normal, no te cansabas más que el resto. Todos los problemas de salud que has tenido han empezado ahora con esta enfermedad. Antes de eso estabas completamente sana. Sí, Completamente sana. Nunca te había atendido un médico, nunca te habías hospitalizado ni tomabas ningún medicamento. no, doctor. Vamos a ocultarlo. A ver, ya un paso medio. Me cuentas. Van a hacer ahorita, el doctor, ¿para le va a ocultar? Y ahí le pongo un electro. Depende de cómo esté, porque ahora justo me está contando el doctor que me ha pedido que te diga, porque has empezado a bajar la saturación, por eso está con oxígeno. Eso no es normal, o sea, ya estás en tratamiento regular para lo que tienes y ya deberías estar mejorando completamente. Entonces ahora te han tomado una placa, han encontrado una anomalía y por eso el doctor Fajardo me ha pedido que te revise el cardiólogo. ¿Alguno de ustedes tiene estetoscopio? Sí, ella es una paciente que está hospitalizada por una infección de malaria. Ya está en tratamiento, pero justo me hayan pasado la voz del doctor que se interniza el piso porque ha empezado a desaturar, por eso está con oxígeno. Eso no es muy normal porque ya está en tratamiento completo. Tiene una radiografía que, bueno, está un poco expirada. No, todavía no. Pero está un poco expirada, hay algunos criterios técnicos que no debería tener. Sin embargo, a pesar de que está un poco expirada, se nota como que la silueta cardíaca tuviera un aumento de cavidades derechas. Entonces, por eso le hemos preguntado antecedentes de que tenga alguna enfermedad cardiovascular antigua, porque, por ejemplo, una cardiopatía congénita podría dilatar las cavidades derechas. Pero ella dice que no ha tenido ningún síntoma previamente, que su único problema de salud ha sido ahora, que la trataron... ¿De dónde eres tú? De Loreto, ¿no? La trataron primero ella y la han transferido acá luego, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Aparentemente no ha habido ningún síntoma cardiovascular. Los síntomas cardiovasculares son varios, pero frecuentemente las cardiopatías congénitas, el más frecuente es la disnea, es el síntoma cardiovascular más frecuente. Las cardiopatías congénitas. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son anomalías estructurales del corazón con las cuales el paciente nace. Comunicaciones anormales, cierres anormales, ausencia de una cavidad, etc. Cualquier anomalía anatómica con la cual el paciente nace se llama cardiopatía congénita. Es difícil que la enfermedad por Plasmodium produzca, que además sabemos ya que es vivaz, en el caso de ella no es falciparum, es vivaz. Simplemente es una enfermedad, una malaria grave por vivaz. Pero ya está en tratamiento, o sea, ya está saliendo. Justo ahí la pregunta y se preocupa por qué todavía me estoy quedando, porque han encontrado desaturación que no es normal, que no es común en una paciente que ya está en tratamiento. ¿Okay? Entonces por eso te voy a examinar ahora, ¿ya? Me siento. Primero así como estás, después si necesito que te muevas yo te voy a avisar, ¿ya? Ahí nomás, no te preocupes. Estoy utilizando los focos de ocultación primero pegados a la parte externa izquierda, aquí, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral en la punta del corazón. Foco orto, ¿vale? Ahora sí te voy a pedir que te sientes. ¿Puedes sentarte? No me digas que tiene soplo pulmonar. Ahí nomás. Vas a respirar con la boca abierta como cansado. ¿Sigue?
¿Sí bien? Listo. Puedes recostarte. No le escucho nada más que un aumento de intensidad del primer y segundo ruido en el foco pulmonar. Pero eso es completamente inespecífico. Por la imagen sí nos impedir de que le damos un ecocardiografía. Checarlo, ¿no? ¿Sí? Ahorita le van a tomar un electro. Ahí que lo mando. Ya, listo. Yo estoy dando vueltas por la comida. Ya, listo. ¿Ya? Listo. Tos. Tenías cuando ingresaste, ¿no? Un poquito de tos. Pero no así a cada rato solamente. ¿Ha aumentado la tos? No, Tampoco. Porque ahorita te he escuchado toser un poquito. sí recién abrí porque estoy respirando fuerte. ¿Y hasta Ya. cuánto ha bajado? ¿Mm? ¿Hasta cuánto ha bajado la saturación? Recién estoy viendo que 86. Ah, sí, significativo, pero no tiene ningún ruido pulmonar. Pero sí, el primer y segundo ruido están aumentados de intensidad en el foco pulmonar. Eso es inespecífico, tendríamos que ver el ecocardio, ¿no? Si en el ecocardio encontramos alguna anomalía, ¿no? Pero por ahí podría estar el asunto, ¿no? Puede ser. Pulmonar, puede ser, ¿no? Puede ser. Ya. Ahora, no tiene historia de ningún tipo de lesión cardiovascular antes. Tendríamos que pensar de que había alguna complicación pulmonar aguda que esté produciendo, no sé, pues microembolias o microtrombosis pulmonar y se está aumentando la presión pulmonar. Pero no le daría cambios No le daría en la cambios. silueta, pues, ¿no? No, eso es crónico. Claro, pues es Eso crónico. Pero más que todo es para aclarar, ¿no? Porque ojo que la placa está medio expirada. Sí, hay que hacer un ecocardio. Ya, Se merita porque está acá con nosotros, lo han mandado con nosotros para que resolvamos, ¿no? ya. Entonces, No te digo sí hoy día, pero Ya. si quieres, mandas a uno consultarnos, que le pidas ahí, están abajo. Está Denise y está Ya, Cristian. voy a hacerle la interconsulta mejor de todas maneras, porque la placa sí de todas maneras es normal. Ya estaba así, ya. Voy a hacerle el electro de una vez para hacerle la interconsulta. Ya, yo miro lo que estoy hablando. Listo, gracias. Ya, electro. Me toca, ¿no? El paciente tiene una infección por corazón de un virus. Le han transferido de la célula esta que por eso porque estaba con fiebre intensa, estaba con un poco de hipotensión, o sea, está con una malaria grave. Pero ahora, justamente por eso es que me he llamado el internista, ha estado más o menos bien, estaba saliendo ya de la enfermedad, ya está con tratamiento específico, pero ha empezado a desaturar. Me he encontrado 85, 86 de saturación, eso no es normal, ¿no? Y por eso me pidió que le diera comer la placa. Entonces la placa no se muestra un compromiso pulmonar, no hay en realidad, pero lo que tenemos es una imagen un poco rara del corazón, como si hubiera crecimiento de cavidades derechas. Por eso me he llamado, porque le he parecido y a mí también me parece, ¿no? Entonces yo lo he examinado, no he encontrado ningún soplo, nada, ninguno, pero sí he encontrado algo que es un poco raro, que es aumento de la intensidad de los ruidos cardíacos en el foco pulmonar. Cuando está aumentado solo el segundo ruido pulmonar, solo el segundo ruido en el foco pulmonar es sugerente de hipertensión pulmonar. Pero el LR no es muy alto, está como 2 o 3, o sea que no sugiere, pero no es que nos confirme. El diagnóstico de hipertensión pulmonar o probabilidad de hipertensión. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace por cateterismo derecho. Uno pone un catéter y mide la presión, eso no se hace, ¿no? Pero por ecocardiografía nosotros con gran probabilidad podemos estimar si es que hay un riesgo alto de hipertensión pulmonar, un riesgo intermedio o simplemente no hay riesgo de hipertensión. Eso se mide en la ecocardiografía. Por eso le estoy diciendo lo que corresponde es hacer una ecocardiografía. En este caso el examen clínico no me ayuda mucho porque no encuentro ningún signo que me acerque al diagnóstico. ¿Okay? Entonces, como vamos a estar dando vueltas por aquí, ya luego voy a ver su electrocardiograma, le van a hacer ellos el electro y veremos si es que hay alguna anomalía, ¿no? Pero lo cierto es que los cambios anatómicos en la silueta cardíaca no se hacen de un día para otro, ¿no? Y viene por un evento agudo, que es la malaria. De un momento a otro no aumenta de tamaño la aurícula derecha o el ventrículo derecho. Eso demora meses, demora años en cambiar. Porque usualmente es una respuesta adaptativa o ante una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. Sí, pero o sea, lo que pasa es que clásicamente antes esto se evaluaba con una radiografía. Después tenemos una ecografía, ¿no? Si yo tengo una sospecha de que haya una anomalía, yo voy de frente a la ecocardiografía. En este caso le han hecho una placa porque está aquí por un problema médico no cardiológico, ¿no? Y porque sospechaban un problema pulmonar. Cuando he tomado una radiografía, todo el mundo la silueta está anormal. Ante eso tenemos que reevaluarla. Yo la he evaluado rápidamente y no encuentro nada que me sugiera algo más, excepto ese primer y segundo ruido de aumentado de intensidad en el foco pulmonar. Entonces,
No es mucho, pero es lo único que hay. Así que debemos investigar más haciendo una ecocardiografía, porque ahí vamos a ver el tamaño exacto de las cavidades, si es que hay o no riesgo de hipertensión pulmonar. ¿Ok? Sí. Ese es en este caso, muy puntual, que por eso me he pedido que la verdad. Ahora le vamos a hacer un electrocardiograma y nuevamente veremos si es que yo encuentro un eje desviado a la derecha, crecimiento de cavidades derechas, pues ahí tenemos que sospechar que haya una anomalía. Decía yo que las cavidades crecen o se dilatan dependiendo si hay sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Eso lo vamos a ver mejor cuando hagamos cardiología, que es en octubre, pero ya pueden ustedes ir sabiendo eso, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo es de paredes más gruesas, porque o sea, normalmente es de paredes más gruesas que el ventrículo derecho. Lo pongo así porque es como si yo estuviera viendo al paciente, ¿no? El ventrículo izquierdo de paredes más gruesas porque maneja la presión sistémica, por eso sus paredes son más gruesas, o sea, maneja bien la presión. ¿Qué es lo que no maneja? El volumen. Cuando hay una sobrecarga de volumen se dilata rápido. Sí. Ejemplo, insuficiencia aórtica. Ustedes están hablando de la insuficiencia aórtica, decimos allá. Cuando la válvula aórtica falla en contener la sangre que trata de regresar de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, se produce una sobrecarga de volumen en cada ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué hace el corazón? Rápido se dilata el ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo está preparado para manejar presiones, no para manejar sobrecarga de volumen. A la inversa, el ventrículo derecho es de paredes delgadas, está preparado para manejar volúmenes, pero no está preparado para manejar presiones. ¿Qué pasa si la paciente tiene, por ejemplo, lo que se llama tromboembolismo pulmonar crónico por algún motivo? Y hay zonas en el pulmón que están irrigadas, perdón, que están perfundidas pero no están irrigadas, porque están, así como el embolo pulmonar, ¿no? Desbalance entre la ventilación y la perfusión. O sea, están ventiladas pero no están perfundidas. Entonces se produce ahí un aumento de presión porque no pasa la sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón. ¿Qué hace el ventrículo derecho donde la sobrecarga de presión? Se dilata. El ventrículo izquierdo maneja presiones, el ventrículo derecho maneja volúmenes. Si hay sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, se dilata. Si hay sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, se dilata. Esa es la fisiología básica para saber cómo cambian las cavidades, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Las aurículas no manejan ni uno ni otro, pues son cavidades de baja presión y de bajo volumen. Acá importan los ventrículos, son los que hacen el trabajo mecánico. El ventrículo derecho bombea la sangre del lado derecho hacia los pulmones para el intercambio gaseoso y el izquierdo bombea la sangre desde el lado izquierdo del corazón hacia todo el organismo para la perfusión de todos los órganos. Vamos a ver si es que hay alguna anomalía en el electrocardiograma, con más razón le pediremos que se la ecocardiografía, ¿no? Listo, ya acabamos de ver las cosas que queríamos. Vamos a ver rápido, vamos a ver si en el cuerpo médico tenemos acceso para poder hacer la Buen día. la cortadora. Doctor, ¿cuánto cuesta una máquina para hacer el electrocardiograma? Electro depende, Sí. hay máquinas baratas que son, por ejemplo, EKG-PC, o sea, no tienes la máquina sino tienes la interfase, Ah, ya. que son los cables y los electrodos y los brazaletes. Eso es barato, eso cuesta, yo me acuerdo que compré el mío, el equivalente más o menos de $1,000 o algo así. Doctor, ¿por qué la paciente tenía una malla? Bueno, ya viene por plasmodium, malaria por plasmodium vivax, ¿no? En teoría su sangre está infectada y si viene un mosquito y le pica. Otra persona le puede picar. Exacto.
¿Tienes cargador de teléfono? ¿Sí? Entonces, ¿Quieres exponer como sea? simplemente en la mañana de arreglo lo saqué. Parece que mi esposa me usa para... Ella tiene un eco portátil, mi esposa es rehabilitadora. Entonces tiene un aparato que es un traductor, ¿no? Entonces el traductor se conecta aquí, el puerto Lightning, y utiliza esto como pantalla y eso suena. Ahí está. Le mando los resultados. Así como de parte. Tiene también el software para hacer corazón, yo también he probado. Sí, lo puedo usar, pero... Creo que hay estetoscopios que también le envían la información directo a su iPhone, doctor, o tablet. El Lidman. Claro, Lipstein. justo estoy por comprarme uno de esos. Mis colegas tienen, dos de ellos tienen ese telescopio. El Lidman. Hay un Litman que te pasó. Sí, pero el Lima lo que utiliza es una interfase del ECO, que es la fábrica que ha hecho la interfase digital. ¿Dónde está este nombre? ¿Y su estetoscopio, doctor? Mi estetoscopio es un Lima, pero no lo traigo, digamos. Pero estoy por comprarme el digital. Estoy esperando nomás que alguien venga de ella. El de color rojo oscuro. ¿Cuál? El que usted tenía un color sangre. Ah, no, ese es de ahí en el hospital. Ah, ya. Ese no es mío. Yo tengo uno negro, Ajá. un Black Card de Olay. Lo compré cuando era recién. ¿Y el estetoscopio color rojo oscuro de qué marca es, doctor? El del hospital. Ese que has visto, ese es creo... ¿Cuál es? Es una marca alemana. Listo. Puedes empezar. ¿No te pasa nada? Voy a sacar para escuchar. Buenos días, doctor, compañeros. En esta ocasión me ha tocado el primer seminario. ¿Qué contenidos voy a enseñar? Va a ser primero filosofía, análisis, afiliación, los personales, y finalmente la reacción. Acerca de la ectoscopía, esta se define como la primera observación del paciente. Es, digamos, lo primero que entramos a la sala, lo primero que observamos es el paciente. Es una observación global, digamos. La ectoscopía proviene de la palabra ecto, que significa fuera, y scopus, observar. Es decir, es observar al paciente de afuera. Ya, hay más. Justo por eso le decía, no le estamos preguntando nada al paciente de endoscopía, sino simplemente miramos, como bien dice Adrián, la primera impresión que me da. Y como pone ahí, ¿no? Paciente de no grave, porque está hablando con nosotros, de aproximadamente no sé cuántos años de edad, que presenta, si presenta o no algún tipo de signo o síntoma característico que veamos a primera vista, ¿no? Y eso es nada más, ¿no? Es como una apreciación global de inicio. Sí. Sí, que en la ectoscopía lo que se va a observar es el estado de gravedad, edad aparente o el signo destacado. Como en el ejemplo, ¿no? El paciente no grave con edad aparente de 45 años que presenta el signo de coloración amarillenta de la cara. Ahora la anamnesis. Bueno, definimos la anamnesis como la información recolectada mediante un interrogatorio al paciente que va a comprender preguntas muy específicas para lo que queremos saber, cuáles son sus dolencias, sus síntomas, antecedentes médicos, personales y familiares importantes. Es más que nada el interrogatorio, es lo mismo, anamnesis, interrogatorio. Y bueno, también un primer objetivo en la realización de esta anamnesis consiste en identificar aquellas cuestiones que el paciente define como problemas, tanto las sutiles como las severas. Y se deberá establecer una sensación de confianza con el paciente como intérprete de los episodios, que esto es muy importante.
de establecer una relación buena, no hostil con el paciente, sino entrar en un ambiente pacífico, que tengamos empatía con el paciente para que se nos pueda proporcionar la información que requerimos. Es importante que, por ejemplo, en algunos libros, no en todos en realidad, hacen la disquisición en cuanto a que es más o menos un interrogatorio lo que le hacemos al paciente, ¿no? Le interrogamos acerca de su enfermedad actual, acerca de sus antecedentes personales y familiares. Es un interrogatorio, siendo más o menos estricto, ¿no? Pero que el nombre para nosotros, por ser una cuestión médica, es anamnesis. Pero finalmente es un interrogatorio, y como en todo interrogatorio nosotros tenemos que entrenarnos para obtener la información de manera precisa, para no dejarnos llevar, porque se dieron cuenta que el señor quería llevarnos su conversación hacia algo que cuando era paracaídas, si se le caía, no tiene nada que ver con la enfermedad actual, simplemente sutilmente llevamos la conversación hacia donde nos interesa, ¿no? Entonces tenemos que entrenarnos para eso. Ustedes tienen que hablar con los pacientes para poder obtener la información que realmente es válida. Y lo que dice Adrián es importante, ¿no? Tenemos que ganarnos la confianza del paciente. Si el paciente no tiene confianza, si ve que no estamos haciendo las preguntas correctas, realmente no nos va a ayudar, ¿no? Entonces vamos a deteriorar la relación médico-paciente y la anamnesis no va a ser exitosa. Sí. Doctorcita, disculpe. Buenos días. Buenos días. Le voy a separar el ambiente porque a veces se paran aquí y ahora hay que... Ah, ya. ¿Le Está voy a bien. poner? Sí. ¿Quiere que vea? Ahorita es hasta una horita, porque yo para septiembre ya le había advertido. Ah, no, sí. Solamente para estos días de agosto. Ya, feliz, gracias. Buenos días. Bueno, acerca de los tipos de anamnesis, hay 3 tipos: directa, indirecta y la mixta. En la directa es cuando se interroga al paciente mismo. En la indirecta es cuando se interroga a los familiares o personas cercanas al paciente. Y esto se da porque hay ciertos casos donde los pacientes no están en condiciones de poder hablar por ellos mismos, pues tienen un acompañante. Y a ese acompañante se le pregunta. Y la mixta es cuando se hace los dos, o sea, cuando interrogas tanto al paciente como a la persona acompañada. Bueno, esas son las partes de la anamnesis. Bueno, lo voy a decir rápido, porque después lo voy a explicar un poco más. Ese cuadro es del pecho. Sí. Ya, perfecto. Bueno, primero tenemos la ficha de identificación. Lo que sería para nosotros la afiliación. Bueno, también el motivo de la consulta, que es lo principal, el padecimiento actual, que es lo que tiene el paciente, los antecedentes, que van a ser los personales, y también importante los antecedentes familiares. Los antecedentes también están, o sea, los antecedentes personales y sociales. Y bueno, finalmente está la revisión de aparatos y sistemas, que bueno, esto se hace por, digamos, cuando el paciente a veces entra y a lo mejor tiene ciertas enfermedades que él mismo no se ha dado cuenta, y revisando los sistemas, los aparatos, el médico se da cuenta de ciertas condiciones que tiene el paciente y que no había notado. Y ahora sí voy a explicarlo por partes, que bueno, ahora es la afiliación. La afiliación, Sí. La afiliación tiene las partes siguientes: los nombres y apellidos, la edad, el sexo, la raza, el estado civil, la religión. En la religión preguntamos esto porque hay ciertas religiones que nos complican un poco el tratamiento, como por ejemplo, hay una religión que es los testigos de Jehová, que aparentemente no aceptan transfusiones. No, aparentemente no, definitivamente ellos no aceptan ninguna, no aceptan sangre ni humo derivados. Pero no nos complica en realidad porque existen sustitutos de sangre, sintéticos, ¿no? Obviamente. Y es más, en otros países como en Estados Unidos, si es un testigo de Jehová, y si tú como médico le colocas sangre o humo derivado, vas a ser denunciado. Porque ellos, todos los pacientes que son testigos de Jehová tienen abogados
que respaldan la educación por motivo de creencia religiosa, de que ellos no deben recibir ningún tipo de hemoderivado. ¿No? Por más que tú pienses que le estás salvando la vida, o si tú vas en contra del deseo del paciente, vas a ser demandado. Así que hay que tener cuidado con eso. Aquí poco a poco creo que recién están organizándose en eso, pero en otros países no puedes hacerlo alegremente, ¿no? Tienes que respetar las decisiones de los pacientes. Por eso les decía yo en la primera clase que hemos ido evolucionando de una concepción filosófica de la relación médico-paciente, de paternalismo, que era como hasta los 70, a una concepción de relación horizontal, ¿no? O sea, si bien es cierto yo tengo la prerrogativa del cuidado de salud, pero yo debo respetar las decisiones de los pacientes en cuanto a su tratamiento. Si ellos libremente deciden no aceptar la opción que yo les planteo, están en todo su derecho de no querer, por ejemplo, en este caso por motivos religiosos, que le administremos un sangre o hemoderivados, ¿no? Y para eso hay sustitutos, ¿no? Ahora, que no hayan acá o que sean poco disponibles o que sean caros es otro problema, ¿no? Pero sí existen. Sí. Seguimos. También tenemos el grado de instrucción, primaria, secundaria, profesional, la ocupación, el idioma, el lugar de nacimiento, que bueno, el lugar de nacimiento nos sirve para saber si existen ciertas enfermedades en la región, ciertas epidemias. El tiempo de residencia, su domicilio actual, si una persona responsable, si es que viene con alguien, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso y la fecha de la historia clínica. Bueno, eso era un ejemplo. De tu historia, ¿no? Sí, más rápido, poco rápido. Ahora, acerca de la enfermedad actual. Aquí se debe incluir primero el tiempo de enfermedad, la forma del inicio, el curso de la enfermedad y los signos y síntomas principales. Aquí, por ejemplo, tiempo de enfermedad 3 meses, la forma de inicio cómo fue, insidiosa. El curso de la enfermedad fue progresiva y los signos y síntomas principales fueron dolor en el flanco derecho, del abdomen, vómitos y náuseas. Aquí un ejemplo, también se incluye el relato cronológico de la enfermedad, que aquí lo tengo como ejemplo, que es paciente con antecedente de VIH positivo, refiere que aproximadamente hace 3 meses comenzó con un cuadro de dolor intermitente en el flanco derecho del abdomen, siendo de una intensidad moderada, según escala EVA de 7 a 10, asociado a náuseas y vómitos. También comenta que tenía problemas para dormir y no tenía apetito. Además, mencionaba que tomaba ciertos medicamentos, pero no recuerda cuáles eran. También tenemos las funciones biológicas, que aquí vamos a evaluar su apetito, la sed, la orina, deposiciones, el sueño y si existieron variaciones de peso. Ya, regresa un poquito para poder ver. Ya. Aquí voy a hacer hincapié en algunas cosas que les he puesto ya en sus correcciones de historias clínicas. No se aplica, digamos, a la presentación porque el seminario es básicamente informativo, pero cuando hagan su historia clínica, les he repetido y les voy a repetir siempre, tienen que hacer un relato cronológico coherente y completo, ¿no? La historia debe ser hasta el momento que el paciente llega a la atención médica, ¿no? Usualmente es cuando llega a la emergencia. A veces los internos en el piso erróneamente interpretan como que el ingreso es el ingreso al piso. No, el ingreso es el ingreso al establecimiento. Incluso pueden haber hechos importantes desde que el paciente llegó al hospital a emergencia hasta que llegó al piso. Ejemplo, paciente de 75 años ingresa por emergencia, vamos a decir, el 15 de agosto, por haber presentado 4 horas antes del ingreso por emergencia, dolor torácico opresivo, retroesternal, 8 o 9 sobre 10 con signos neurovegetativos. Llega a la emergencia con hipertensión leve, le encuentran en el electrocardiograma elevación del ST en cara inferior, con alteplase, luego ingresa a la unidad de cuidados intensivos donde recibe monitoreo por 24 horas y luego es transferido a piso. ¿Se dan cuenta? Cosas importantes ocurrieron entre la llegada del paciente al hospital hasta su llegada al piso. La historia no empieza cuando el paciente llega al piso, empieza desde que llega al establecimiento.
Y han ocurrido en este caso cosas muy importantes desde que ingresó al hospital, pasó por emergencia, UCI y recién llega a piso. La historia debe ser completa. No cometan ese error que tienen los internos. A veces obvian lo más importante que ha pasado justo cuando el paciente ha estado entre emergencia y el ingreso al piso. Describan de manera completa, ya les he enseñado, ¿no? El OPQRST más I, ¿no? De los síntomas, que se aplica sobre todo al dolor, ¿no? Siempre van a redactar toda esta parte después de que hablan con el paciente. Yo no puedo saber antes de, cuando estoy tomando los datos, cuánto es el tiempo de enfermedad, cómo es la forma de inicio, ni el curso, ni los signos y síntomas, porque el paciente me va a llevar por donde me quiere llevar con su relato. Yo voy a llegar a esa información recién después de que yo analice lo que me ha contado, lo ordene y ahí podré decir, empieza recién a 4 horas antes del ingreso, porque él me va a contar que hace un mes le dolía la uña y eso le subió al pelo y luego le dolió el pecho hace 4 horas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo recién voy a llegar a toda esa información después de que hable con el paciente, después de que ordene el relato, y ahí redacte yo el relato y ahí recién subo la información. No se olviden de eso, ¿no? O sea, al menos ahora, así es como tienen que hacerlo ustedes. Después lo harán en su cabeza, ¿no? Como yo lo hago ahora, ¿no? Se dan cuenta que yo le pregunto al paciente, voy cortando, y después ya, el relato es este. Tiempo de enfermedad, tanto. Eso se obtiene con la práctica, eso lo van a hacer ustedes. No se van a demorar mucho, pero ahora tienen que tomar notas, ordenar el relato y después recién construyen toda la parte, ¿no? Tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad, signos y síntomas principales. En cuanto a las funciones biológicas, pueden ir acá o pueden ir más adelante, no importa, pero tienen que estar, ¿no? Ya, dale. Ahora, acerca de los antecedentes personales, lo que aquí se tiene que incluir básico, bueno, vivienda, tipo de material, si es que cuenta con los servicios básicos, agua, luz, desagüe, la alimentación, qué tipo, se alimenta bien, es balanceada, come comida chatarra frecuentemente, cosas así. La situación socioeconómica, media, baja. Las inmunizaciones, cuántas vacunas ha aplicado. Por ejemplo, acá este paciente me comentaba que ya tenía las 3 dosis de COVID-19. Si es que tiene alergias, también importante. Si es que alguna vez ha hecho alguna transfusión sanguínea. Y si existen ciertos hábitos nocivos, como pueden ser, por ejemplo, si fuma, si toma bebidas alcohólicas con frecuencia, si incluso incluye las drogas. En los antecedentes fisiológicos, bueno, eso en el caso de una mujer, acá he puesto ejemplo, por ejemplo, antecedentes prenatales, cerca de la gestación, meses de gestación al nacer, o antecedentes también natales, edad gestacional, si hubo una inducción. Se refieren al nacimiento del paciente, ojo, no confundan siempre. Cuando están hablando ahí, están hablando del embarazo que dio lugar a la vida del paciente. Sí. Yeah. O sea, esto lo he tomado un ejemplo de una mujer. Pero no, Claro. eso no me refiero un poquito más abajo. Ya, ok. De lactancia, desarrollo psicomotor, eso es de ambos géneros. Aquí, la menarquia, por ejemplo, en caso de las mujeres, cuando ocurrió, y también la menopausia en el caso de las mujeres, o si hubo antecedentes obstétricos, que el número de partos, cuántos fueron por cesárea, cuántos fueron naturales, o si hubo abortos, que aquí se incluye la fórmula obstétrica, que es la De la cual hablamos hace tiempo, ¿no? Como gestas y paridad. Sí. Gestas es el número de gestaciones, Sí. la paridad tiene 4 números: a término, pretérmino, abortos e hijos vivos. En G está el número total de gestaciones, y en P están los partos a términos, partos pretérminos y óbitos, abortos y hijos nacidos vivos. Así es, hijos vivos. Y también faltó mencionar que en estos antecedentes se puede también incluir la actividad sexual. Por ejemplo, mi paciente, esa información me era importante porque me dijo que tenía antecedentes de VIH. Bueno, me comentó que su actividad sexual sí era frecuente. Antes de contraer VIH. Antes de contraer VIH. Y después de contraer VIH, ¿el paciente puede tener relaciones sexuales? Mejor no. ¿Puede tener o no?
De que puede, Puede. pero pues es probable que contagie a la otra persona, Y si incluso si están usa con protección. carga viral indetectable, igual. Indetectable. O sea, ya lo condenan a nunca tener relaciones, solamente... ¿no? ¿Así es? Pues hay mucho prejuicio con los pacientes con VIH. Puede protegerse. Exacto. O sea, los pacientes con VIH actualmente con tratamiento antirretroviral tienen una expectativa de vida muy similar a los pacientes que de su propia edad que no tengan una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Como parte del seguimiento y del tratamiento, los pacientes son sometidos cada cierto tiempo a la medición de la carga viral. Entonces hay un momento en que los pacientes que están bien manejados pueden tener carga viral mínima o indetectable, como cualquier persona que no tenga el virus. Entonces, en teoría, podrían tener relaciones sexuales incluso sin protección. Pero eso no se recomienda siempre que utilicen protección de barrera. Buen día. ¿La doctora de Telesalud se encuentra? ¿De quién? No está acá. ¿No se encuentra? No. Estuvo por aquí, pero pasó, pero se fue. Entonces sí pueden tener una vida sexual con medios de protección de barrera, ¿no? Ya, sí. Ahora con respecto a los antecedentes patológicos, aquí se incluyen las enfermedades infantiles y enfermedades de adultos. Enfermedades infantiles, por ejemplo, el sarampión, rubiola, parotiditis. Enfermedades de adultos se proporcionan información con relación a los padecimientos durante la edad adulta en cada una de las 4 áreas siguientes. La médica, que son enfermedades como la diabetes, hipertensión, hepatitis, quirúrgicas, la fecha, la indicación, el tipo de operación, la motora obstétrica y también finalmente psiquiátricas. Si es que nos puede contar acerca de su enfermedad, de su evolución, su diagnóstico, hospitalizaciones. Antes de continuar, yo les he hecho ahí, por ejemplo, a ustedes varias observaciones porque no basta con decir, pues ya el paciente tiene diabetes y se acabó, ¿no? Es importante saber cuándo fue el diagnóstico, hace cuánto tiempo tiene la enfermedad, y ahí, si es necesario, debemos incluir las medicaciones que toma el paciente. Incluso es distinto que un paciente diabético me diga, soy diabético hace 20 años y nada más, a que me diga, soy diabético hace 20 años, tengo enfermedad renal crónica y tengo hemodiálisis 3 veces por semana. Entonces, es un diabético igual, pero tiene complicaciones ya crónicas. Entonces, eso cambia el panorama del paciente. Entonces, tenemos que preguntar de las enfermedades, desde cuándo el paciente ha sido diagnosticado, si tiene o no alguna complicación, si toma algún medicamento y cuáles son esos medicamentos y las dosis específicas. Todo eso tiene que estar en la historia. Eso aplica muy bien a las enfermedades crónicas, ¿no? Las enfermedades agudas usualmente nos interesa cuándo fue que le dio. Por ejemplo, tuve hepatitis viral a los 7 años. ¿Sabe qué tipo de hepatitis fue? No sé. ¿Qué es lo más probable que sea? B. No. La Hepatitis A. ¿Cuál es la vía de transmisión de la hepatitis A? Fecal oral, lo más frecuente. ¿Cuál es la vía de transmisión de la hepatitis B? Sexual. Sanguínea, sexual, ¿no? Por secreciones, como el HIV. Entonces, un niño de 5 años que tenga contacto con secreciones, con sangre, relaciones sexuales, no. Pero lo más frecuente es que sea hepatitis A. Entonces, para las infecciosas nos interesa la fecha y si hubo o no complicaciones después, ¿no? Regularmente las infecciosas no tienen, salvo algunas por ahí que pueden ser remitentes o incluso estacionales o pueden producir cronicidad, pero la mayoría no. Entonces, nos interesa la fecha y ya está, pero en las crónicas sí debemos entrar en detalle, ¿no? Sobre todo si tienen complicaciones, porque eso cambia el panorama del paciente. Eso les he puesto bien en sus historias. Sí. Doctor, bajo su experiencia, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona que ya está en hemodiálisis? Para mi experiencia no interesa mucho, interesa lo que dice la estadística. Depende, ¿no? Si estás aquí en Perú, probablemente no es muy buena, pero si estás en otro país donde se maneja de manera distinta y tenemos más recursos, seguramente que sea mayor. No tengo las cifras exactas, 5 pero años, un paciente en general, el paciente en hemodiálisis está solamente, en teoría, con una terapia de sustitución renal como puente a trasplante renal. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Que el trasplante renal en nuestro país, en general los trasplantes, son en número limitado porque nos faltan donantes, ¿no? Porque la gente no acepta que los cadáveres de sus seres queridos sean utilizados
como fuente de órganos, porque piensan, bueno, no sé, por una cuestión religiosa, personal, no desean simplemente. No prevalece la voluntad del paciente que fallece, sino prevalece la voluntad de la gente que lo va a enterrar, ¿no? Para ser así fríos y crudos. Porque mucha gente coloca en su DNI, ¿no? ¿Es donante? Sí. ¿Se muere? No quiero. Estamos en un vacío legal. No es como en Europa, cuando tú te mueres le perteneces al Estado. Porque es tu cuerpo, es un pedazo de carne que ya no tiene vida. Un pedazo de materia que simplemente se va a desintegrar. Cuando le perteneces al Estado, el Estado usa tus órganos para brindarle a la gente que necesita. Aquí no, pues estamos todavía metidos atrasados en el siglo XV o XVI, ¿no? Están pensando que todavía recibe algo de vida. Bueno, está bien, lo entierran y todo, ¿no? Pero los órganos se necesitan para la gente. Como no promovemos una cultura de trasplante, entonces tenemos de por vida a gente idealizándose. Nunca acceden a un trasplante, nunca. ¿Quiénes son los únicos que acceden a un trasplante? Los más o menos jóvenes, ¿no? Los niños. Un adulto de edad media, digamos, si yo ahorita hago insuficiencia renal y me voy a hemodiálisis, es probable que nunca me trasplante. Y eso que no soy tan viejo, tengo 50 años. Porque no hay donante. Tendría que buscar a alguien de mi familia que me quiera donar un riñón, porque de cadavérico, que es la fuente inicial, no hay, la gente no quiere. Por más de que yo coloque mi DNI y soy donante, viene mi familia y no quiere. Se cierran y no hay forma de quitarlo. Lo cual es un error, pues es un vacío legal tremendo en nuestro país, ¿no? Entonces, repito, la terapia de reemplazo renal o hemodiálisis o diálisis en general está destinada o debería ser solamente un puente hacia el trasplante, ¿no? Como lamentablemente no tenemos una cultura de trasplante y tenemos poca disponibilidad de donantes, gran número de pacientes que ingresan a terapia de reemplazo renal se quedan en terapia de reemplazo renal el resto de su vida, ¿no? Y por ahí pues mueren por alguna complicación, o sea, incluso hay gente que está años de años con catéter, ¿no? O sea, ni siquiera le hacen fístula. Aquí, por ejemplo, van a ver un montón de gente que está 2, 3 años con catéter. El catéter es un modo temporal nada más. La fístula es la manera como debe realizarse todo el mundo. En otros hospitales, o en algunos hospitales no les dan eritropoyetina, están los pacientes con enfermedad renal caminando con 10 por la calle. Tú ves un paciente en hemodiálisis en el extranjero está con 15 de hemoglobina. Recibe bien la terapia para evitar la anemia, que finalmente va a complicar todo el proceso. Entonces hay varios factores. Yo no sé, desconozco si es que alguien ha investigado lo que tú estás preguntando aquí en el país, cuál es el tiempo de sobrevida desde que empieza un paciente de hemodiálisis hasta que fallece, ¿no? Y si llega o no a finalmente trasplantarse. Estimo yo, por lo que veo de manera empírica, lo cual no es pues una respuesta basada en evidencia, estimo yo de que mucha gente nunca llega al trasplante, ¿no? Estimo yo de que probablemente vivan o tengan un periodo de vida un poco menor que el resto, pero desconozco la cifra exacta. Regularmente no tendría por qué haber afectación a la curva de vida porque es un puente, un término medio hacia el trasplante, ¿no? Sigamos. Ahora con respecto a los antecedentes familiares, para ver si el paciente si la condición del paciente guarda alguna relación con sus familiares, como existen enfermedades genéticas, e incluso también puede ser por un tema más social, porque pueda estar internado. En los antecedentes familiares lo que queremos saber es indagar sobre el estado de salud de familiares cercanos, como son el padre, la madre, los hermanos y en ciertos casos los abuelos. También si existe una causa de muerte de ciertos familiares. La causa de muerte de los familiares. Causa de muerte de los familiares. También acerca de enfermedades hereditarias en su árbol familiar y la presencia de enfermedades familiares cercanos al paciente. Ya, ok, continúes. Cuando descubrimos que hay una enfermedad hereditaria en el paciente o en sus familiares, ahí tenemos que hacer el árbol genealógico detallado de la familia. Por ejemplo, si el paciente me dice, yo he sido diagnosticado de Huntington hace 5 años, yo estoy obligado a hacer el árbol genealógico para poder ver dónde están los casos y es más, poder prever si tiene hermanos y si tiene hijos y darle la consejería genética específica a ese paciente.
Otra cosa es que de repente no veamos esas cosas con mucha frecuencia, pero estamos obligados a saber que hay enfermedades genéticas que se transmiten, algunas son dominantes, otras son recesivas, la mayoría son recesivas, ¿no? Las dominantes casi no hay muchas. Y estamos obligados a hacer el árbol genealógico y hacer la consejería genética. No nos va a corresponder de repente a nosotros como médicos generales o internos, pero sí estamos obligados a tomar esa información, ¿ok? Cuando descubrimos que hay una enfermedad genética en la familia. Y cuando hablamos de enfermedades o causa de muerte, a veces los pacientes saben, a veces no saben la causa de muerte. Nos interesan sobre todo las muertes en personas a edades tempranas, ¿no? Que no sean muertes violentas, ¿no? Su padre, ¿a qué edad murió? A los 40 años, de un accidente de tránsito. Escribimos, pero digamos, desde el punto de vista epidemiológico no es muy relevante para la paciente. Pero si me dicen, mi padre murió a los 40 años, dicen que le dio un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio de manera súbita, ahí sí me interesa. Porque podría tener alguna condición que produce muerte súbita. 40 años, joven. Hombres menores de 45 años, mujeres menores de 55 años con muerte súbita, uno tiene que parar la oreja y empezar a pensar en causas de muerte súbita en pacientes jóvenes. Si bien es cierto, no son jóvenes, pero es el límite de edad hasta donde podemos investigar. Y lamentablemente las causas de muerte súbita en gran parte son cardiovasculares. Y por eso es que para mí es una prioridad saber eso, ¿no? Si murieron padres antes de los 45 años o madres antes de los 55 años, para poder estar alerta si es que debo buscar alguna causa de enfermedad genética hereditaria en los pacientes. Continuamos. Y bueno, finalmente la revisión de sistemas, que bueno, ya había mencionado que esto se hace para ver ciertas enfermedades de las cuales el paciente no se había dado cuenta que tenía. Aquí se hace revisión, una revisión general, por ejemplo, el peso, cambios recientes, se hacen preguntas más que nada, puede ser... Yo les había dicho que la forma más sencilla de hacer esto es que ustedes tengan ya un checklist, ¿no? Le preguntan, ¿esto tiene dolor de cabeza, dolor de pecho, tiene mucha severidad, por decir, no se me ocurre, ¿no? Hablando así? Ustedes simplemente pongan sí, 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 no, y cuando dice sí, ahí le preguntan y explayan. En términos generales se llama revisión anamnésica por aparatos y sistemas o por sistemas y aparatos, ¿no? Raza le ponen aquí en el formato de historia clínica del servicio de medicina, ustedes ya habrán visto. Con ese. A eso se refieren, a la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, ¿no? Y es una buena idea hacer un checklist, tener un checklist preparado, ¿no? Con todas las preguntas que dicen ahí en el libro, eso se en el Bates, en el Emergente, y escoger, pues, ¿no? Y si les dicen sí, tienen ahí un espacio para que amplíen, ¿no? Sí. Ahí se refieren a todos los aparatos del sistema. Por ejemplo, el paciente que hablamos, que vimos que tiene un problema pulmonar, que empezó con fiebre y con dolor en mi tórax derecho. Su diagnóstico principal está relacionado con el aparato respiratorio, pero luego cuando terminemos de hacer la anamnesis le preguntaremos de todo, ¿no? Pasaremos nuestro checklist para saber si tiene además otro signo o síntoma del cual él no se dio cuenta, porque él está enfocado en lo que lo trajo al hospital. A eso se refiere la revisión anamnésica de aparatos y sistemas. ¿Hay algo más? No, eso sería todo. ¿Has usado cuál? El Mosby, el Bates y la gente. Muy bien. Muy bien. Gracias, Adrián. Vamos ahora a hacer lo que dice el syllabus y que lo hicimos el sábado. Acabo de subirles en el chat el link para que hagan la evaluación rápida del seminario, que en realidad es la evaluación de todo lo que hemos visto en la primera semana.